Cada segundo que pasa mientras miras este video, el gobierno de Estados Unidos acaba de crear $95.000 de deuda nueva. No es una metáfora, es literal. Gran parte de ese dinero se lo debe a sí mismo. Es como si hicieras un pagaré, te lo entregaras a ti mismo y luego te lo pagas con otro pagaré que también te debes. Suena a locura, pero es el mecanismo que sostiene la economía más grande del planeta. En este momento, la deuda nacional estadounidense supera los 36 billones de dólares, una cifra tan absurda que perdió significado hace años. Pero el detalle no es el tamaño, es quién la compra. Aproximadamente un tercio de esa deuda está en manos de agencias del propio gobierno estadounidense, principalmente la Reserva Federal y el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social. Estados Unidos es simultáneamente el deudor más grande del mundo y su propio acreedor principal. Es el equivalente financiero de levantarse a sí mismo tirando de los cordones de sus zapatos, excepto que funciona. Veamos qué es realmente un bono del tesoro. Estados Unidos necesita dinero. No puede simplemente imprimirlo sin consecuencias, al menos no abiertamente. En lugar de eso, emite bonos, promesas de pagar con intereses en el futuro. Tradicionalmente, países extranjeros, fondos de pensiones y personas compran estos bonos porque se consideran la inversión más segura del planeta. Pero hay un problema estructural que se hizo evidente después de la crisis financiera de 2008. Cuando la economía colapsa, nadie quiere prestar dinero, ni siquiera el gobierno estadounidense, en cantidades suficientes. Durante la crisis de 2008, el mundo financiero se congeló. Los bancos dejaron de prestarse entre sí. Las empresas no podían financiarse y el pánico se propagaba como fuego. Estados Unidos necesitaba billones para rescatar bancos, estimular la economía y evitar una segunda Gran Depresión. Pero el apetito global por bonos estadounidenses, aunque grande, no era suficiente para absorber las cantidades masivas que necesitaban emitir rápidamente. Ahí es donde aparece la jugada maestra. La Reserva Federal, técnicamente una entidad independiente pero creada por el Congreso, tiene un poder único. Puede crear dinero de la nada electrónicamente. No necesita imprimir billetes físicos. Simplemente ajusta números en un sistema informático. En noviembre de 2008, la Fed anunció que compraría $600.000 millones en bonos respaldados por hipotecas. Para marzo de 2009, ese número se expandió a más de $1,7 billones en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. El nombre técnico de este proceso es expansión cuantitativa o QE por sus siglas en inglés, un término diseñado para sonar aburrido y técnico cuando en realidad es revolucionario y aterrador. ¿Y cómo funciona? El Departamento del Tesoro necesita $100.000 millones, así que emite bonos por ese valor. Normalmente esperaría a que inversores privados o gobiernos extranjeros los compraran en una subasta, pero durante una crisis o simplemente cuando la Fed decide que la economía necesita un impulso, la Reserva Federal interviene como comprador. La Fed crea dinero electrónicamente, literalmente de la nada. No hay respaldo físico, no hay oro en una bóveda, solo dígitos en una pantalla. Con ese dinero creado instantáneamente, la Fed compra los bonos del Tesoro directamente en el mercado secundario o a través de intermediarios. Ahora el Tesoro tiene dinero real que puede gastar en carreteras, salarios de funcionarios o cheques de estímulo. Pero ese dinero vino de la Fed, que lo creó sin tener nada que respaldara esa creación más allá de la confianza en el sistema. Y el Tesoro le debe ese dinero a la Fed, que es parte del gobierno. Es un círculo perfecto. El gobierno se endeuda consigo mismo usando dinero que creó de la nada. Y lo más extraño, los intereses que el Tesoro paga a la Fed mayormente regresan al Tesoro como ganancias de la Fed. Es magia contable convertida en política monetaria. Este sistema tiene un nombre más honesto fuera de los círculos oficiales: monetización de la deuda. Los libros de historia económica lo asocian con Zimbabue, la República de Weimar o Venezuela, países que imprimieron dinero sin control y destruyeron sus monedas. Pero Estados Unidos hace lo mismo con una diferencia crítica. El dólar es la moneda de reserva mundial. Aproximadamente el 60% de las reservas de divisas globales están en dólares, y el 40% del comercio internacional se realiza en dólares. Eso significa que cuando Estados Unidos crea dinero,
el mundo absorbe parte de la inflación. Es el privilegio exorbitante de controlar la moneda global. Después de 2008, la Fed compró más de 3,7 billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas entre 2008 y 2014. Durante la pandemia de COVID-19, ese número explotó. Entre marzo y junio de 2020, la Fed agregó más de 3 billones de dólares a su balance, comprando bonos a un ritmo nunca visto. Para finales de 2021, el balance de la Reserva Federal superaba los 8,9 billones de dólares, más del triple de lo que era antes de la crisis financiera. Cada dólar de esos billones representa deuda del gobierno estadounidense que esencialmente se debe a sí mismo. Las consecuencias fueron inmediatas y globales. Las tasas de interés cayeron a niveles históricamente bajos, en algunos casos cerca de cero o incluso negativas en términos reales cuando se ajustan por inflación. Esto hizo que pedir prestado fuera prácticamente gratis para empresas y consumidores, impulsando un boom en los mercados bursátiles y de bienes raíces. El S&P 500 se triplicó entre 2009 y 2020. Los precios de las viviendas en ciudades principales se dispararon, haciendo que la propiedad fuera inalcanzable para generaciones enteras. Pero el dinero barato también creó burbujas masivas de activos. Empresas zombies, aquellas que apenas generan suficiente efectivo para pagar intereses de su deuda, proliferaron porque refinanciar era trivial. El efecto dominó global fue aún más dramático. Países emergentes que habían pedido prestado en dólares, de repente vieron sus deudas volverse más caras en términos relativos cuando el dólar se fortalecía. Inversores buscando rendimientos huyeron hacia activos más riesgosos, bombeando dinero en mercados que no podían manejar la volatilidad. Cuando la Fed finalmente comenzó a revertir el proceso en 2022, subiendo las tasas de interés para combatir la inflación que parcialmente había causado, mercados globales temblaron. Turquía, Argentina y Pakistán enfrentaron crisis de deuda. El Reino Unido tuvo una crisis de bonos que casi destruyó fondos de pensiones. La interconexión del sistema significaba que las decisiones de la Fed en Washington afectaban el precio del pan en Buenos Aires. Cuando la Fed intentó revertir el proceso, vendiendo bonos y subiendo tasas de interés agresivamente en 2022-2023, la economía tembló. Bancos regionales en Estados Unidos colapsaron en marzo de 2023, incluyendo Silicon Valley Bank y Signature Bank, porque habían comprado bonos del Tesoro cuando las tasas eran bajas y ahora esos bonos valían mucho menos. El gobierno tuvo que intervenir con garantías de emergencia para evitar contagio. El costo de servir la deuda nacional se disparó, pasando de 400.000 millones de dólares anuales en 2021 a proyecciones que superan el billón de dólares para 2025. Eso es más que el presupuesto de defensa. El verdadero colapso aún no ha llegado, pero los contornos son visibles. Cada crisis futura requerirá más intervención de la Fed, más compras de bonos, más creación de dinero. El balance de la Fed podría eventualmente necesitar duplicarse o triplicarse de nuevo. En algún punto, la confianza en el dólar como reserva de valor podría erosionarse. China, Rusia y otros países ya están reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y explorando alternativas como acuerdos comerciales en yuanes o incluso criptomonedas respaldadas por estados. Si el dólar pierde su estatus especial, Estados Unidos enfrentará las mismas restricciones que cualquier otro país. No podrá imprimir su salida de problemas sin hiperinflación devastadora. El problema que nadie quiere admitir abiertamente es el siguiente. Este sistema funciona mientras todos crean que funciona, y nadie sabe exactamente dónde está ese límite. En teoría, Estados Unidos puede seguir este juego indefinidamente porque controla su propia moneda y la demanda global de dólares sigue siendo insaciable. Pero cada ciclo de expansión cuantitativa hace que el próximo sea más difícil de revertir sin consecuencias. La inflación que estalló en 2021-2022, alcanzando el 9,1% en junio de 2022, la más alta en 40 años, fue en parte el resultado acumulado de años de creación masiva de dinero. Los políticos culparon a las disrupciones de la cadena de suministro y a la guerra en Ucrania, y esos factores importaron, pero la raíz estaba en demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. El truco de los bonos sigue funcionando porque el mundo no tiene alternativa real al dólar todavía.
El euro está fragmentado entre 20 países con políticas fiscales descoordinadas. El yuan chino está controlado por un gobierno autoritario que restringe su convertibilidad. El oro no puede escalar para manejar billones en transacciones diarias. Así que el mundo sigue comprando bonos estadounidenses y aceptando dólares, incluso sabiendo que el juego se basa en una ilusión colectiva. La pregunta no es si el sistema es racional, es cuánto tiempo puede durar una ilusión cuando todos saben que es una ilusión pero no tienen otra opción. Hoy, este sistema sigue vigente y más arraigado que nunca. La deuda nacional estadounidense crece aproximadamente 8.000 millones de dólares cada día. La Reserva Federal posee alrededor de 4,8 billones de dólares en bonos del Tesoro en su balance, una cifra que se redujo desde los picos de pandemia, pero sigue siendo masiva. El Fondo Fiduciario de la Seguridad Social posee otros 2,7 billones de dólares en bonos del Tesoro, dinero que supuestamente financiará jubilaciones futuras, pero que en realidad ya fue gastado por el gobierno en operaciones corrientes. Son pagarés de un gobierno que se los debe a sí mismo, respaldados por la promesa de futuros impuestos que aún no se han cobrado. La lección que los economistas mainstream sacan de esto es que la deuda soberana funciona diferente a la deuda personal. Un país que controla su propia moneda nunca puede quedarse sin dinero en el sentido técnico. Puede crear más, pero esa lógica ignora que el dinero solo tiene valor si otros confían en él. Japón lleva décadas demostrando que niveles de deuda superiores al 250% del PIB son sostenibles si tu población envejece y ahorra agresivamente comprando bonos del gobierno. Pero Estados Unidos no es Japón. Su economía depende del consumo y del flujo constante de capital extranjero. Y lo interesante es que ni siquiera los expertos saben si esto es brillante o suicida. Algunos economistas argumentan que preocuparse por la deuda es como preocuparse porque un fabricante de billetes de Monopoly se quede sin cartón. Un gobierno que controla su moneda nunca puede quebrar técnicamente. El verdadero límite es la inflación, no los números en un balance. Para ellos, el pánico por la deuda es puro teatro político. Otros señalan algo más oscuro. La Fed legalmente no puede comprar bonos directamente del Tesoro. Eso sería monetización pura, así que usa intermediarios. Goldman Sachs, JP Morgan, un club selecto de 24 bancos que compran los bonos y se los revenden a la Fed minutos después con ganancia garantizada. Ganancias libres de riesgo por estar en medio de una transacción del gobierno consigo mismo. Algunos lo llaman bienestar corporativo disfrazado de política monetaria. Otros dicen que es necesario para mantener el sistema funcionando. Y luego está el elefante en la habitación que nadie quiere mencionar. El sistema del petrodólar. Desde 1974, el petróleo solo se vende en dólares. Si necesitas energía, necesitas dólares primero. Esa demanda forzada es lo que permite a Estados Unidos imprimir sin límite aparente. Y lo que nadie quiere mencionar en voz alta es que cada vez que un país importante intentó vender petróleo en otra moneda, Irak en 2000, Libia en 2011, las cosas terminaron mal para ellos. Puede ser coincidencia o puede que el sistema se defienda a sí mismo. Historiadores económicos añaden un último dato inquietante. Ninguna moneda fiduciaria pura ha sobrevivido más de un siglo en la historia. El dólar abandonó el oro en 1971, llevamos 53 años en el experimento. Estados Unidos descubrió que el verdadero poder no está en la riqueza que produces, sino en controlar la ficción que todos acuerdan llamar dinero. Mientras el mundo necesite esa ficción, el truco seguirá funcionando. Pero cada truco de magia pierde su poder cuando entiendes cómo se hace. Y ahora tú sabes exactamente cómo funciona este. No te estoy diciendo qué creer sobre si esto es genialidad financiera, gestión responsable en tiempos de crisis o el error más grande de la historia moderna. Te estoy mostrando los mecanismos, las teorías y las contradicciones. El resto depende de ti. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Si te gusta estar al tanto de los mecanismos que realmente mueven el mundo, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo video.